Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 97 de Mao. El día de hoy estoy grabando en un lugar que no pude traer el micrófono y aparte tiene una gran luz, pero es lo único que tiene, así que probablemente escuchen mucho eco. Pero dejando eso de lado, vámonos directo a capítulo 97, un capítulo que tardó bastante en salir la traducción y es algo que ya teníamos advertido, ya había comentado la persona que traduce al inglés en Tumblr, que iba a tardarse un poco la traducción y de hecho creo que la tuvo un poco antes del tiempo que había dicho que la podría tener. Pero por otro lado, en las noticias, Viz Media ya también reveló cómo va a ser el diseño de su edición de Mao y en pocas palabras creo que van a conservar totalmente el diseño original de Japón. Y esto lo digo porque a veces Viz Media sí cambia los diseños. En sus primeras ediciones de Ranma no tenían las mismas portadas, las ediciones de Inuyasha no tienen las mismas portadas. También los primeros tomos de Rine no tenían la misma portada que los primeros tomos de Rine en Japón, ya después las homogeneizaron un poco. Entonces, en este caso van a conservar total y completamente el mismo diseño que en Japón, incluyendo el marquito negro, cosa que olvidé mencionar en el video de el tomo 1 de Panini de Mao. Olvidé mencionar que Panini había quitado el marquito negro de su edición. No dejaron el marquito negro. Viz Media sí va a dejar el marquito negro, entonces eso está bastante bien. Hay mucha gente que le gusta el marquito negro y los detalles de flores que se ven con el marquito negro y que también Panini de cierta forma omitió en la parte de la portada. En la contraportada sí se ven las flores, pero en la portada no las tiene. Se ve que viene bien la edición de Viz Media, ya la veremos en un par de meses más, en 3 meses más. Ya veremos qué tal está la edición, ya saben que la revisaremos aquí en el canal, entonces queda esperar eso. Y la próxima semana también sí habrá capítulo 98 de Mao, que se ve que es un capítulo que nos va a iniciar en un nuevo arco por cómo concluye el capítulo 97. Pero vamos directo allá, el capítulo 97 que nos habla un poco más del pasado de Hyaka y por eso también tenemos esta portada donde solamente tenemos a Hyaka en la misma. Y directamente saltamos al pasado de Hyaka, donde Hyaka cuenta cómo es que llegó a la familia Goko. Y de hecho aquí ya empieza a tener más de sentido como toda esta inocencia que tenía Hyaka con respecto a lo que hacía la familia Goko, las maldiciones y tal. Porque en realidad la persona que iba a acabar en esa casa era uno de los hermanos mayores de Hyaka, que enfermó y murió a los 3 días. Por eso es que Hyaka fue enviado a su lugar. Y también nos cuentan que de hecho la familia de Hyaka estaba como especializada en el elemento fuego y otros de sus hermanos ya también habían sido enviados a diferentes casas con aristócratas para servirles. Entonces es algo interesante y también obviamente nos sitúa con respecto a la posición de Hyaka y también por qué de cierta forma Hakubi menciona con respecto a la familia o el privilegio que tenía Hyaka con respecto a la familia en la que pertenecía. Supongo que era una familia conocida en la época. Pero también Hyaka cuenta que en la mansión de la familia Goko pues parecía que hablaban de su familia a sus espaldas, pero por el contrario Sana era muy amable con él. Y poco después llegó Mao y Mao habla de que Hyaka fue también muy amable con él. Y en todo esto parece ser que Nanoka piensa con respecto a que tal vez Hyaka era una persona bastante sola y Hyaka le reclama que por qué
qué lo mira con esa cara de pena. Así que la verdad soy muy fan de su amistad. Pero también después de conocer la historia de Hiaka, cómo llegó a la mansión y más o menos cómo lo trataban en la mansión, nos vamos de regreso al Pentágono y aquí pasa algo muy interesante que hablaré al final del capítulo, pero en pocas palabras lo que hablan con respecto del Pentágono es que era fácil saber que Hiaka era una de las personas que fueron llamadas al Pentágono, porque en pocas palabras Hiaka habló durante esa reunión en el Pentágono y justamente reflexionan con respecto a Masago y Kamon, sobre todo, que son como las personas que no estaban tan interesados en todo esto, con respecto a esta disidencia que tenía Masago con respecto a la familia Goko y también con respecto a que Kamon ya estaba planeando escapar de la familia Goko. Así que de los 4 miembros del Pentágono que conocen, y esta es una de las claves porque no pueden hablar por el usuario de tierra, creo que la opción lógica es justamente Hakubi si entró al juego, y de hecho podemos ver a Mao reflexionando con respecto a esta serie de asesinatos que hubo en la mansión y también con respecto a la muerte de Daigo. Mao recuerda un poco de la muerte de Daigo y parece ser que se la atribuye a Hakubi y al hecho de que de los usuarios que conocen, él es el que sí podría haber entrado a ese juego. Y después de esta reflexión con respecto del Pentágono y tal, también hablan sobre el plan actual de Hakubi sobre hacer renacer a la familia Goko. Y obviamente esto justo incluye a gente que utiliza técnicas de los miodo y gente también que tiene los objetos que se robaron el día del ataque al templo 900 años atrás. Aquí es donde entran en juego Kagari, Renji, Souma, y de hecho Kamon menciona justo que sus enemigos van a irse incrementando. Esto obviamente hace también que Nanoka piense no solo con respecto a los enemigos que van a irse incrementando, sino porque también Shiranui y Hakubi tienen su propia agenda con Mao. Shiranui quiere saber las técnicas del control del lapso de vida y Hakubi quiere controlar a la versión gato de Mao. Entonces, de cierta forma, Mao sigue en peligro. Nanoka reflexiona al respecto y le pide a Mao que le dé un arma o le haga un arma. Porque ya sabemos que Nanoka va directo a los golpes, el estudio no es lo suyo y justamente en eso termina la plática con respecto a Mao diciéndole a Nanoka que de hecho debería estar estudiando y Nanoka huyendo de la escena de su crimen, que es no estudiar. Y Otoya, obviamente Sashi Otoya aparece aquí hablando con respecto a la competencia de Nanoka con respecto a las técnicas. Entonces es una escena muy graciosa que de hecho a mí me causó mucha gracia y la imagen de Nanoka corriendo ha estado en mi cabeza toda la semana y yo creo que no se irá de ahí. Digamos que en eso cierra el arco y las últimas 2 páginas de este capítulo ya nos empiezan a introducir a un nuevo arco, donde vemos justamente una casa donde hay un hombre que está buscando en los cajones, vemos a gente muerta, pero mientras vemos cómo decapitan a este hombre y a una mujer bastante perturbadora en diseño. Su diseño da un poquito de miedo. Una mujer, aparte está lamiendo un cuchillo. Nunca confío en la gente que lame los cuchillos. La mujer lame cuchillos está diciendo que ha tomado venganza por esta gente que fue asesinada por el ladrón en su casa. Y ahí termina el capítulo con la mujer perturbadora que lame cuchillos. Y a ver, este capítulo tiene un poquito de todo. Creo que es uno de esos capítulos que tienen un poquito de todo, pero de hecho también lo percibí muy rápido. No sé últimamente qué pasa, que también percibo los capítulos muy rápido, aunque tiene mucha información. Tenemos toda esta información del pasado de Hiaka, que de hecho ya había comentado, creo que el video pasado, que probablemente nos lo iban a meter como una mitad del capítulo y más o menos sí pasó así.
Fue una mitad del capítulo con el pasado de Hyaka, una parte del capítulo con respecto al Pentágono, los planes de Hakubi y tal, y estas últimas 2 páginas donde empezamos un nuevo arco. La primera parte es completamente del pasado de Hyaka, nos explica mucho más también de la personalidad de Hyaka y de sus orígenes y de su familia, y creo que también un poco de cómo se estaba armada políticamente la sociedad de ese tiempo. Ya sabemos de parte de Hakubi que la familia de Hyaka de cierta forma estaba bien posicionada, y aquí sabemos por qué está bien posicionada. Y en este caso, originalmente iba a ser el hermano de Hyaka, el enviado, pero el hermano murió por una enfermedad. Aquí ya queda mucho más armado también toda esta inocencia de Hyaka con respecto a todo lo que sucedía en la familia Goko, que siempre había sido él el más inocente con respecto a todo incluso. Entonces creo que esto es algo muy interesante que me gustó mucho conocer. Y la verdad es que probablemente más adelante también veamos algunas historias similares o historias que también complementen con respecto al armado político que tenía 900 años antes de donde se encuentran en Taisho, que influye mucho en la historia, sobre todo porque ese clima político de cierta forma también es lo que está propiciando a este deseo de Hakubi de renacer a la familia Goko. Entonces es algo interesante y que seguramente regresaremos varias veces a estos escenarios. No sé si precisamente con la familia de Hyaka, pero también haya algunas otras historias que complementen esta historia de la familia de Hyaka. De eso estoy segura que va a pasar en un futuro, no sé si lejano o cercano, pero de que va a pasar, va a pasar. Ahora, con respecto a la segunda mitad del capítulo, aquí hay algo muy interesante, y obviamente es este recuerdo del Pentágono, centrado sobre todo en Hyaka, pero creo que lo más importante que rescato de esta parte es precisamente que parece ser que el equipo Mao ya está seguro que Natsuno no fue una de las llamadas al Pentágono. De cierta forma, la audiencia solo sabía que Natsuno dijo que sus recuerdos estaban como alterados y que tenía el recuerdo del Pentágono, pero no sabía si era suyo o no. Yo creo que este capítulo ya sirve para confirmarnos a nosotros como audiencia más que nada, porque parece que los personajes ya lo tenían asumido. Confirmarnos 100% que Natsuno solamente tiene los recuerdos de alguien que estuvo en el Pentágono, y ese usuario de tierra sigue siendo un misterio y seguirá siendo un misterio no sé por cuánto tiempo más, sobre todo por esta página completa de ilustración donde vemos a los miembros del Pentágono, y de hecho podemos distinguir a Hakubi, a Kamon, a Masago, a Hyaka, pero la silueta del usuario del elemento tierra está totalmente cubierta por oscuridad. Entonces tenemos este apoyo muy visual ya también del misterioso usuario del elemento tierra, que muchos de nosotros, yo incluida, sé que muchos de ustedes también queremos que sea Daigo, y creo que de cierta forma ya podemos incluso empezar a sospechar ya más firmemente de que sea Daigo, porque también en este capítulo, curiosamente, Mao vuelve a mencionar la muerte de Daigo, y parece ser que Mao la atribuye a Hakubi. Ahora, si Hakubi fue el que mató a Daigo o mató a Daigo, no lo sé si lo descubramos, o no sé si vayan a jugar con esta posibilidad, o más bien Daigo realmente sea lo que queremos que sea, y más bien fue todo esto un truco de Daigo también para trabajar en las sombras y de cierta forma en este momento ayudarse o apoyarse de Natsuno. Creo que sería algo muy interesante si vamos hacia ese vértice. ¿Sí se diría vértice?
Pero si vamos hacia ese lado, creo que sería algo muy, muy, muy interesante. Y sobre todo rescato mucho esta página. Esta página me parece que es la clave para saber que el usuario de Tierra sigue siendo un misterio. Y dentro de ese misterio, yo y mucha gente más queremos que sea Daigo, porque madre mía, la historia que se podría venir enterándonos de que es Daigo. Para mí lo que más me gustaría, o la razón por la que más podría pensar que sí es Daigo, es porque Haimaru menciona a Mao que fueron traicionados. Si los hubiera traicionado un usuario de Tierra random, no tendría sentido o no tendría tanto peso la palabra traición dentro del discurso de Haimaru. Pero si el traidor es Daigo, tendría mucho peso, tanto para Mao y yo creo que para Haimaru, en el sentido de que Haimaru al final de cuentas era la mascota de Sana y Sana tenía una relación con Daigo. Entonces creo que tiene mucho sentido pensar que el traidor es Daigo y al menos el ya tener la confirmación incluso visual del misterioso usuario del elemento de tierra ya es algo que me emociona un poquito y definitivamente es algo que espero descubramos, no sé si pronto, si es que regresamos a Natsuno en el siguiente arco, creo que habría posibilidades de ya descubrir a ese misterioso usuario del elemento tierra y creo que ahorita es un buen timing para descubrirlo, pero tampoco me ilusiono mucho, podría tardar todavía varios capítulos más. Aunque mi corazón me dice que podría ser que en el siguiente regreso a Natsuno ya tengamos o muchas más pistas o ya confirmado totalmente al usuario del elemento tierra. De momento también me inclinaría a pensar que podríamos irnos más hacia tener mucho más pistas, pero si ya viene la revelación también me gustaría. Cualquiera de las dos opciones también me gustaría, pero no sé, queda ver en qué viene o a qué va el siguiente arco. Que de momento no sabemos nada, solo tenemos a la señora perturbadora. Que bien, esta señora perturbadora podría juntarse, por ejemplo, con algo de Natsuno. Podríamos irnos por ese lado e inclinar la balanza hacia Natsuno, que ya tiene un ratillo que no sale. 10, 15 capítulos creo que Natsuno no sale, no estoy muy segura la última vez que salió, pero creo que fue como por el 80, como a finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces creo que sería bueno regresarnos a Natsuno y regresarnos al usuario del elemento tierra, que ya también en este capítulo nos lo mencionan un poquito por encimita. Entonces creo que sería una buena opción pensar que el siguiente nos puede llevar a Natsuno, pero también podría ser que la señora perturbadora chupacuchillos esté relacionada con Hakubi, Shiranui y Yurako. Esa también es una posibilidad también muy probable, pero será al final de cuentas algo que nos quedará por ver en los siguientes capítulos, que también quedará ver si Nanoka ya se puso a estudiar algo antes de despedir este video. Hay que cerrar con Nanoka ponte a estudiar. Creo que ya, al menos de cierta forma, ya hay posibilidades de que la veamos intentando algo los siguientes capítulos, no sé si el siguiente o en los próximos. Yo votaría por el siguiente. Probablemente, creo que sería padre al menos ver una escena donde intente estudiar. Dudo mucho que logre algo estudiando ella sola, probablemente no, pero creo que sería interesante ver al menos un intento de estudio y ya después de regreso a Taisho con señora Chupacuchillos. Eso es como el potencial que veo para el capítulo 98 probablemente. La verdad es que no puedo esperar a ver qué sigue, me gustó mucho ver el pasado de Hyaka y obviamente también me gusta mucho todo lo que implica con respecto al Pentágono y la noche del ataque y la traición del templo, además de que es cierto, Hakubi anda coleccionando Pokémones que le va a llamar la familia Goku, así que hay mucho que ver.
Y como siempre, lo que yo también quisiera saber es todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, todos sus comentarios, todas sus opiniones, todo, por favor, no olviden dejarlo acá abajo en los comentarios. Ya saben que yo los leo absolutamente todos y me encanta leerlos siempre, lo disfruto mucho. Así que, por favor, no olviden dejar todos sus comentarios acá abajo. Si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por el canal o aún no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Shaman King, en los próximos videos especiales, en un próximo proyecto que tengo este canal, que probablemente salga el mes siguiente, una cosa así. Pero estoy muy ilusionada con él al respecto. Nos vemos en todo eso. Una vez más, muchas gracias por ver estos videos. Se los agradezco siempre. Y... 再见。